¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en Centro Urbano Home y bueno, tema muy importante que estamos a estas alturas del año empezando a entender qué nos está pasando en este 2022 y sobre todo, cómo esto que está pasando este año nos puede servir para entender lo que ha de venir en el año que viene, que seguramente todos estamos inquietos, hay muchos temas y bueno, en materia hipotecaria, en materia inmobiliaria, hay muchas cosas que seguramente tienen inquieto a todo mundo y de eso vamos a hablar con uno de los grandes especialistas en el sector inmobiliario que tenemos en México, que es mi querido Enrique Margain, que está al frente del área hipotecaria y automotriz en HSBC, entre muchas otras responsabilidades nuevas que tiene en el banco. Querido Enrique Margain, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mm, no veo a Enrique conectado, me parece que se desconectó. Pero bueno, el tema es hablar de la importancia que estamos teniendo en este momento al cerrar el año con el tema del crédito hipotecario, que evidentemente lo sabemos, es un motor de la industria inmobiliaria. Es un motor porque el crédito hipotecario tiene que ver tanto con el consumidor final, que es el que va a comprar las casas, el que va a comprar las casas nuevas o usadas, o el que va a tomar un crédito para remodelar, para comprar un terreno, para comprar y remodelar, para la serie de opciones que ya tenemos en los portafolios de crédito hipotecario de la banca. Pero además, el crédito también sirve para financiar la producción de las viviendas. Tenemos una doble vertiente y por eso en ese aspecto es fundamental entender lo que está pasando con el crédito hipotecario. No sé, me parece que estamos teniendo un poco de problema con la transmisión. No sé si me indican por acá, si seguimos al aire, si sigo hablando. Ok, me dicen que seguimos al aire, me parece perfecto. Entonces, únicamente esperamos que se reconecte Enrique, que ya estaba en línea. Pero bueno, el tema es entender cómo estamos cerrando este año, después de que hemos visto que durante la pandemia, uno de los segmentos de la industria inmobiliaria que tenía un desempeño por encima del promedio, destacado es más, un desempeño que sorprende con crecimientos muy importantes, es precisamente el crédito hipotecario, que pese a todo, pese a las situaciones de la economía, pese a las situaciones macro que tienen que ver con el alza de tasas, pues el crédito hipotecario se ha mantenido muy estable, se ha mantenido con alzas marginales en sus valores de tasa y ha seguido creciendo la cartera hipotecaria. Entonces, es importante platicar qué está pasando con esto y es importante platicar esto, cómo lo podremos ver la continuidad del año próximo, porque obviamente sobra decir que este año es un año difícil. Y sobra decir también que la expectativa es que el año próximo sea por lo menos igual de difícil. Sin embargo, siempre hay luz en el camino y en este caso el crédito hipotecario, su desempeño es una muy buena señal de que quiere decir que en medio de toda esta crisis que tenemos a nivel global, también hay que decirlo, pues México la verdad es que estamos en una situación, pues si no de privilegio, por lo menos sí con cierto nivel de protección en lo que compete por lo pronto al sector inmobiliario. El sector inmobiliario sin crédito hipotecario no se mueve. Entonces, el hecho de que tengamos crédito hipotecario tanto para financiar la adquisición de los productos como la producción de los productos es una gran noticia de algo que tenemos que hablar de que es importante para todos nosotros. Entonces, de eso es de lo que tenemos que estar hablando en estos días. Recuerden que vamos a estar ya en el cierre de año en Centro Urbano con diferentes contenidos relacionados precisamente con estas expectativas que tienen que ver con lo que pueda venir el año próximo. Este año, evidentemente, es un año complejo donde vamos a ver desempeños muy desiguales en el sector inmobiliario en función del ramo del que estemos hablando, en función de la región y en función del producto. Por ejemplo, está claro que la industria, el ramo que tiene mejor desempeño en el sector inmobiliario ha sido el industrial, lo que tiene que ver con la construcción de parques industriales, que ha tenido un magnífico desempeño tanto en construcción como en absorción. Sí, la verdad es que el segmento industrial es la gran estrella del sector inmobiliario en este momento. Sin embargo, vemos una recuperación del turismo, vemos una recuperación de centros comerciales, porque en el caso de los centros comerciales, lo que ha apuntalado su desempeño pues, ha sido el consumo. A fin de cuentas, durante la pandemia, el consumo ha crecido y aún a pesar de que buena parte de este consumo ya se hace en línea, hay muchísima gente que sigue aprovechando las oportunidades que significa un centro comercial, tanto en materia de lo que sí tiene que ver con las tiendas mismas, como con todo lo que es ya como una opción de esparcimiento para las familias. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con los segmentos de la industria inmobiliaria y obviamente en el caso de la vivienda hay que hablar de un desempeño muy desigual, donde la vivienda social prácticamente ha desaparecido y la producción del sector se concentra en el segmento de la vivienda media. Entonces, tenemos un desempeño en la vivienda media pues, razonable
que no compensa el daño que nos hace el no tener la producción de vivienda social. Entonces, ¿cuál sería el reto para el año próximo? Evidentemente, es reactivar la producción de vivienda social, mantener las llaves de crédito abiertas, tanto para la producción como para el consumidor final. Y bien, y bueno, querido Enrique Margain, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues mira, contento de platicar contigo porque, como decíamos, el cierre del año siempre es un momento de hacer un análisis para ver cómo estamos cerrando el año. Es importante hacer un corte de caja para ver qué está pasando, pero para que ese corte de caja sirva como un antecedente para entender qué puede venir el año próximo. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo estamos cerrando este año en el sector inmobiliario y específicamente en la vertiente que tiene que ver con el sector inmobiliario, la relacionada con el crédito? Mira, yo creo que el año se comportó muy positivo para las condiciones que se tuvieron. Realmente estamos hablando que las tasas de interés al mes de agosto, pues el dato que se tiene están sobre un nivel de 9,55%, solo 30 puntos básicos por arriba de lo que se tenía un año antes. Indiscutiblemente las tasas de interés hoy día están más cercanas al 10%, pero han crecido mucho menos que lo que se ha incrementado las tasas de referencia, y esto tiene que ver con la fuerte competencia que hay en el sector, con el magnífico comportamiento desde el punto de vista crediticio. La tasa de morosidad está en el 2,9%, y la colocación, yo lo que te diría es, la banca al mes de agosto llevaba 98,000 créditos hipotecarios colocados por 187,000 millones de pesos, que representa básicamente lo mismo que se colocó el año pasado en términos de número de créditos, pero cerca de un 10% más en monto. Ya el crédito promedio de la banca está en 1,9 millones de pesos. La realidad es que se ha venido creciendo de manera muy importante en ciertas entidades federativas, principalmente los estados fronterizos, los que tienen playa, han tenido una actividad importante. Nos hemos enfocado principalmente en productos de adquisición de vivienda. Ha bajado la portabilidad hipotecaria derivado del incremento marginal, pero incremento al final de cuentas de las tasas de interés. Este producto representa el 7,5%, cuando el año pasado estaba en cerca de 12-14%. Y yo te diría que hoy día, entre el producto de adquisición y el producto de construcción en terreno propio o terreno más construcción, pues ahí está el 88% de la colocación hipotecaria bancaria. Hay una pequeña parte en créditos de liquidez y muy pequeña parte en esquemas de remodelación de vivienda. Eh, y yo creo que una de las grandes fortalezas que ha tenido nuestro sector hipotecario es que los productos son a tasa fija, pagos conocidos, con seguros de vida, daño, desempleo. Y en una época como esta, donde se tienen incrementos en las tasas de interés de los créditos hipotecarios por el incremento de las tasas de referencia, pues los esquemas que son a tasa fija, pago conocido, como en México, pues sufren menos, tienen menor afectación, porque solo impacta a los nuevos contratantes y de una manera marginal, como ha sucedido en México, contra lo que vemos en Estados Unidos, donde las tasas de crédito hipotecario pues prácticamente se han ido al doble. Hay que recordar que a principio de año las tasas de interés estaban en 3% en Estados Unidos, y hoy día pues, están arriba del 6%. Y en países como Reino Unido, pues las tasas de interés pues prácticamente fijas, están a 2, 4, 5 años, y después de ese plazo tienen que renovar las tasas de interés, se van a tasas variables con condiciones distintas, donde por supuesto lo que paga una persona de su mensualidad en la parte del crédito hipotecario hoy día está tomando una mayor relevancia dentro de su ingreso total. Entonces, creo que las perspectivas que estamos viendo en México lo que nos deja ver es que es un sector hipotecario resiliente, es un sector hipotecario que la verdad pues puede otorgar las mejores condiciones y puede mantener que el tren de la vivienda siga, que siga habiendo la posibilidad de que muchas personas puedan comprar una vivienda a través de un crédito hipotecario, y también mucho fortalecido por el propio esquema, donde hay organismos de vivienda que, si bien prestan a tasa fija o prestan en lo que son UMAS, la realidad es que la parte que pueden tomar del ingreso de una persona para el pago de la mensualidad está topado
a un 30%. Entonces, creo que esto nos habla de un sector hipotecario muy sólido y que pues al final de cuentas nos ha permitido el seguir permitiendo que las personas compren vivienda y creen un patrimonio en un ambiente donde ha habido un fuerte incremento en los niveles de inflación. Fíjate que la banca está cumpliendo un papel que la verdad así esperábamos que fuera, un papel de acompañamiento y reflejo de lo que está pasando con la sociedad, porque esa resiliencia de la que tú hablas del sistema financiero, en realidad tendríamos que decir que es una resiliencia de la gente que ha logrado mantener sus capacidades de consumo, sus capacidades de compra, sus capacidades de endeudamiento, que han sido buenos pagadores. Entonces, me parece que esto que estás diciendo, que es un gran desempeño de la banca, en realidad está reflejando un gran desempeño de la sociedad, sobre todo de que en la medida de que han seguido solicitándose créditos, ustedes han sido capaces de otorgarlos, se ha logrado operar durante la pandemia, transitar todos estos cambios que ha habido, entonces me parece una gran noticia. Y si normalmente estas temporadas del año son momentos en que hay que hablar de las incertidumbres que hay, incertidumbre cada fin de año lo va a haber y más cuando estamos en una situación como esta. Sin embargo, me parece que el hecho de que la banca esté firme, de que esté haciendo buena alianza con los organismos nacionales de vivienda, de que tengan las llaves abiertas, de que las tasas de interés se mantengan en niveles muy razonables dado lo que ha pasado en el entorno internacional, me parece que es una buena señal, si no para abordar la incertidumbre, sí por lo menos para poner un tamiz para entender, ver dónde están los retos, ¿no? O sea, retos va a haber, el tema es desenmarañar cuáles son las cosas para ver cómo va a seguir creciendo, porque lo que me queda claro es que este año va a cerrar muy bien para la banca, va a cerrar muy bien para HSBC, que es el banco que tú llevas, porque ya lo hemos platicado, ya están en tubería las operaciones que van a cerrar el año. Es más, yo diría que ya tenemos prácticamente la certeza de que va a haber un buen inicio de año, porque ese trabajo ya lo tienen ustedes en tubería. ¿Qué nos platicas de esta resiliencia de la sociedad? Porque el hecho de que la cartera vencida esté por debajo del 3% es un gran trabajo de la banca originando con calidad, pero quiere decir que hay mucha gente que está pudiendo obtener su crédito y pagarlo con total regularidad. Sí, y lo dices muy bien, Horacio. Uno de los principales retos, indudablemente, cuando hemos tenido un par de años donde los niveles de inflación han sido altos, es que los gastos, pues muchas veces crecen por esta inflación mucho más rápido que los ingresos o van con un ajuste pues mensual permanente, mientras que los ingresos a veces tienes incrementos, pues los asalariados una vez al año, una vez cada X tiempo. Entonces, indudablemente, el tema más importante es la parte del ingreso disponible, tu capacidad de pues, que ese ingreso que te quedas para cubrir tus deudas o para contratar nuevas deudas, para contratar nuevos créditos. Y yo creo que las personas han sido muy cuidadosos en su comportamiento crediticio, en cuidar su buró, en tomar un endeudamiento adecuado. Y yo creo que en esta perspectiva, esa es una de las principales cuestiones que ha impactado, digamos, en la parte del crédito, pero se sigue viendo la vivienda como un generador de patrimonio. Sí, Hay más de 650,000 familias que se crean cada año y muchas de esas requieren una solución habitacional como la compra de una vivienda. Y hoy día, con la perspectiva de los créditos hipotecarios, las condiciones que se tienen y sobre todo que es un crédito, pues que hay que tener una visión de largo plazo porque pues tú vas a comprar una vivienda hoy, pero la vas a pagar por pues muchos años hacia adelante y siempre durante todo ese proceso pues van a haber diferentes ciclos y lo que tiene que ver pues, las personas es una decisión responsable de cómo cubrir o de cómo pagar ese crédito en el tiempo y que por supuesto vas generando patrimonio, que esa es una parte muy significativa y que también es un mercado que permite portabilidades, permite mejorar las condiciones de tu crédito en el tiempo. Entonces, creo que es un mercado muy sólido para contratar un crédito hipotecario y generar patrimonio. Este fin de año, pues yo creo que vemos las promociones del Buen Fin, promociones como las que tiene HCBC de cero costo de avalúo, sin comisión de apertura, prácticamente lo que nos ha permitido con condiciones financieras muy atractivas es llenar nuestras tuberías, estar firmando muy bien
y poder acompañar a las personas en una de las decisiones más importantes como es comprar una vivienda. Entonces creo que en ese sentido lo que se nos presenta es un cierre de año muy, muy bueno. En el año pues vamos a estar creciendo nuestro portafolio más de un 20% y también mantener un ritmo de colocación de nuevos créditos bastante importante, dar más de 24,000 créditos en el año. Yo creo que ha sido un año pues muy, muy positivo y lo importante es seguir construyendo. Tenemos un abanico de productos muy amplio que permite satisfacer las distintas necesidades de los clientes, desde productos de adquisición de vivienda, renovación, pago de hipoteca, liquidez, construcción, los cofinanciados, el Foviste para Todos, que ha sido un producto que ha funcionado muy bien, y los productos que te permiten, pues también, que yo creo que es muy importante, los productos de liquidez, que no hay mucho conocimiento del mismo, pero tú puedes hipotecar tu vivienda y obtener recursos con destino libre y que esos recursos te permitan pagar deudas de corto plazo a tasas altas por una deuda de largo plazo de 10, 15 años a una tasa muy baja. Hoy día sacar un producto de liquidez con tasas muy, muy atractivas como las que tenemos hoy día, donde pues, las tasas están alrededor del 11%, pues yo creo que es una magnífica oportunidad para las personas que quieren contratar pues este tipo de alternativas de liquidez. Entonces, vemos un cierre muy, muy fuerte, un cierre indudablemente donde las personas tienen mayor liquidez y aprovechan esa liquidez para poder dar los enganches, para cerrar las transacciones inmobiliarias, y eso es lo que vemos, un cierre muy positivo y la construcción de tuberías para empezar el próximo año. Pues Enrique, me parece que esta es una explicación muy clara, muy concisa. Me parece que este seguimiento que nos has ayudado a llevar a lo largo del tiempo de lo que está pasando con el sector inmobiliario por la vía del comportamiento específico del crédito hipotecario es muy importante. La verdad que te agradecemos mucho ese acompañamiento que nos das porque es fundamental. Tu experiencia es muy relevante. Entonces, pues, estaremos aquí pendientes. Seguramente en lo que queda de año tendremos oportunidad de tener otra plática contigo. Y pues bueno, querido Enrique, nos vemos el martes en Hombres y Mujeres de la Casa. Perfecto. Muchísimas gracias, Horacio. Un gusto como siempre. Que te vaya muy bien. Abrazo y estamos en contacto todos ustedes. Nos vemos el martes en Hombres y Mujeres de la Casa. Gracias.